Vegetarianismo y veganismo, ¿os suenan? Dos tipos de alimentación que están al alza. Las dos tienen un punto en común: se excluye la carne, las aves, el pescado y el marisco. Pero no nos confundamos, no solo se comen frutas y hortalizas, ni los platos son insulsos, se pueden hacer maravillas con ellas y muy sabrosas. Pero antes de ponerte de lleno, se necesita una buena y equilibrada alimentación. Por ello, se debe recurrir a un profesional en nutrición y dietética, como es nuestra invitada de hoy, Esther Vives. Pues hoy tenemos con nosotros a Esther Vives. Bienvenida, Esther. Gracias, Claudia. Nutricionista de comida vegetariana y vegana. ¿Cómo te formaste para ser justamente dietista y nutricionista, pero de veganismo y vegetarianismo? Bueno, primero acabé la carrera aquí en la Universidad de Lleida, me gradué aquí, y luego, aparte de otras especializaciones en cuanto a ámbito deportivo, hice la especialización en alimentación vegetariana y vegana. Estudié en el ICNS, el Instituto de Ciencias y Nutrición de la Salud. Y bueno, la verdad es que el curso en sí, a pesar de no ser ni un máster ni un curso muy extenso, la verdad es que fue un poco el principio de empezar a ponerme un poco más en este ámbito. Y bueno, al final, como yo siempre digo, realmente te espabilas cuando te pones en el ámbito laboral y te encuentras con casos en los que tienes que espabilarte un poquito también. ¿Y por qué decidiste especializarte? ¿Era algo que tú misma seguías o que tenías un interés en ello? Cuando empecé la formación, la especialización, sí que en aquel momento llevaba una alimentación vegetariana, pero aparte de eso, antes de hacer el cambio a alimentación vegetariana, ya era un tipo de dieta que me gustaba mucho, por el tipo de recetas también, por la combinación de alimentos, y bueno, pues me empecé a interesar un poco, empecé a cocinar también más recetas, más platos vegetarianos. Y aparte veía que en consulta había como una tendencia bastante en auge de personas que igual ya no tanto, es decir, igual ya no seguían una alimentación vegetariana, pero sí que reducían mucho el consumo de carne y tenían un poco estas inquietudes. Así que bueno, más que nada también fue por eso, por temas de consulta y pues del trabajo que tenía en aquel momento. Claro, viste esta tendencia y también ves que con el paso del tiempo la gente se va introduciendo un poco más, que igual nos ha costado un poco en nuestro país. Sí, yo creo que depende un poco de los países, pero es verdad que aquí en España igual en ese sentido vamos un poco por detrás en relación a otros países, pero es verdad que la tendencia es un poco esta, de reducir bastante el consumo de carne, y es verdad que en los últimos años ha habido pues más personas que han hecho el paso a una alimentación más vegetariana o más vegana, o que simplemente han reducido bastante el consumo de carne y de proteína animal en general. ¿Y crees que, dices en otros países justamente hace tiempo, ¿no?, que están con eso, por ejemplo en la India, otro país que siguiera, digamos, más esta línea? A nivel europeo yo creo que, por ejemplo, Alemania es de los países que... Más pioneros en eso. Sí, o que tienes un poco más de variedad, o que puedes salir a comer fuera sin tener que comer siempre una ensalada de lechuga. Claro, aquí ha ido cambiando muy poco a poco. Sí, justamente ahora hay restaurantes que sí que son especializados solo en vegetarianismo. Sí, y de hecho, o sea, aparte de que hay muchos más restaurantes especializados, también tienes muchas más opciones en restaurantes que igual no son como tal vegetarianos, pero sí que cada vez es más fácil encontrar opciones o que te hagan platos que no sean pues la ensalada, exacto. Claro, no lo incentivas a una persona que está empezando, ¿no?, en este mundo, que le presentes una ensalada, y quizás insulsa, ¿no?, que por eso hay muchas veces que se dice, ¿no?, la típica frase de no, porque el vegetarianismo es poco sabroso, solo sabe a verde, ¿no? Digamos, ¿eso es así? No, ni mucho menos. O sea, pues igual que cuando comemos carne y pescado, al final el cómo combinamos los alimentos o el qué ingredientes, qué alimentos incluimos en el plato, pues puede hacer que sea un plato o muy sabroso o al contrario, muy soso. Entonces aquí también depende un poco de cómo combinemos nosotros, pero ni mucho menos una alimentación vegetariana
o vegana tiene que ser sí o sí, o tiene que ser sosa o aburrida. ¿Y hay alguna técnica o algo para irse introduciendo poco a poco? Porque me imagino que para comenzar una dieta así debe ser un proceso. Con tus clientes, ¿cómo empezáis? Yo creo que también depende un poco de tu entorno, porque a veces, igual, para ponerte un ejemplo, me viene una persona en consulta que tiene, pues dentro de su grupo de amigos hay mucha gente que tiene muchos amigos que son vegetarianos, entonces suelen ser personas que ya se han medio introducido en el tema, que tienen un poco de conocimientos, que ya han ido probando, entonces en ese sentido es mucho más fácil, pero sí que es verdad que igual si es una persona que todo su entorno es carnívoro a más no poder, pues igual aquí sí que es un poco más complicado y tienes que empezar haciendo cambios un poquito más progresivos quizás. Y una alimentación bien planificada, ya sea vegetariana o vegana, ¿puede proporcionar beneficios para la salud? Hay muchos estudios que hablan de los beneficios de una alimentación vegana y vegetariana en cuanto a salud. Por ejemplo, tenemos muchísimos estudios que hablan de prevención de según qué tipo de cáncer, prevención de enfermedades cardiovasculares, etc. Bueno, yo creo que al final igual son estudios que también se tienen que coger un poco con pinzas a veces, porque quizás el beneficio ya no es tanto de la alimentación vegetariana o vegana, sino del conjunto de la alimentación. Si llevamos una alimentación con carne y pescado, pero principalmente comemos muchas verduras, muchas legumbres, mucho cereal integral, los beneficios también van a estar. Entonces, en mi opinión, igual el beneficio ya no es tanto de quitar la carne y el pescado, sino que una alimentación vegana o vegetariana bien planificada se basa en eso, en vegetales, o sea, en frutas, en verduras, en legumbres, en cereales integrales, en frutos secos. Entonces sí que son alimentos que ya de por sí proporcionan muchísimos beneficios a nivel de salud. O sea, es más tema qué es lo que ingieres, ¿no? Los nutrientes. Sí. Sería más qué es lo que te aporta este tipo de alimentación, claro, para compensarlo. Claro, porque al final puedes seguir también una alimentación vegetariana o vegana mal planificada y no tiene nada de beneficios a nivel de salud. Claro, y cuando alguien te viene a consulta y te dice quiero ser vegetariana o vegana, ¿se debe hacer un análisis, no digamos, de su tipo, cuál es su vida, qué es lo que quiere, cómo lo hacéis? Yo de entrada lo que pregunto un poco también es el entorno, lo que te decía antes, Sí. ¿Quién cocina en casa? ¿Quién hace la compra? ¿Dónde sueles comer? Básicamente porque si es una persona que depende de que los padres hagan la comida, pues igual aquí será un poco más complicado. Pero si es una persona que ella misma se cocina, hace la compra, pues tenemos algo de ganado también. También depende un poco de la alimentación previa. Si es una persona que de por sí consume mucha carne, mucho pescado, pues igual sí, claro, que nos costará un poquito más o tendrán que ser cambios un poquito más progresivos. Entonces, básicamente la información que intento recoger es eso, el entorno, la alimentación previa y evidentemente si hay alguna patología o algún problema a nivel de salud. Claro, ahora siempre pensamos, ¿no?, con la comida o el cocinar con algo precocinado y rápido, ¿no? Porque vamos siempre con prisas, ¿no? Casi, me imagino que te encuentras con esta problemática. Entonces, ¿qué productos tenemos para ir rápido, digamos, y hacer un plato que esté bien? ¿Hay productos que estén hechos ya para vegetarianos? Sí, tenemos, por suerte, en ese sentido, tenemos mucho más producto que hace unos años que están ya más preparados para consumir. Pero algo tan simple como abrir un bote de legumbres y ponerlo en el plato, pues ya tenemos una comida. Evidentemente falta complementar con la parte vegetal, pero un tomate lo cortamos a trocitos y lo mezclamos con algo de legumbres que ya vienen cocinadas, pues es un plato súper rápido. También tenemos opciones más a nivel de proteína vegetal como tal, como pueden ser el tofu o la eura, por ejemplo, que también son preparaciones rápidas y que combinándolo con algo de vegetales pues podemos tener una comida completa en muy poco tiempo. Claro, que ahora que decías eura, se me ha venido a la cabeza, ¿no?, ese tipo de carne que tiene ya un poco de sabor o que se asemeja un poco al de la carne. Claro.
Me imagino que cuando la gente quizás intenta introducirse en este mundo igual es más fácil engañar un poco al paladar, ¿eh? Hay un poco de todo, yo creo, porque es decir, las personas que hacen el cambio en alimentación vegetariana o vegana siendo siendo consumidoras de carne y pescado, sí que es mucho más fácil hacer el cambio. Pero si, por ejemplo, es una persona que de por sí ya no le llama mucho la carne, también suelo encontrarme con este tipo de casos que pues no les motiva mucho que al final son productos que quieren ser carne, pero no lo son. Entonces, si ya de por sí a ti no te gusta, pues igual no es la mejor opción, pero sí que puede ser una buena alternativa para empezar. Es un falso mito eso de que el vegetarianismo y el veganismo es más caro. En un principio quizás sí, ¿no? Cuando empezaba a introducirse aquí. Al principio quizás sí por eso, porque era algo como muy desconocido, teníamos la creencia de que todo tenía que ser como muy elaborado o muy preparado, entonces sí que son productos caros. Pero si para llevar una alimentación vegetariana tiramos más de productos básicos como pueden ser cereales, legumbres, no tiene por qué ser más cara. Ahora sí, si vamos a productos, como decíamos antes, productos que ya están como mínimamente procesados, carnes, vegetales, todo este tipo de productos y que además suelen ser pues más bio, eco, ya de por sí son más caros, evidentemente. Otro de los falsos mitos que se suman en este mundo es el de si suele adelgazar más o no. Porque hay gente que tira más por aquí por eso. Entonces, ¿tú qué puedes decir como profesional? A nivel de consulta me sigo encontrando también personas que deciden llevar una alimentación vegetariana por tema de peso y no es una alimentación muy saludable, sí, pero no es la única opción para bajar de peso. Y es más, si llevamos una alimentación vegetariana pero no bien planificada, incluso podemos aumentar de peso. Eso, por ejemplo, me pasa cuando son personas que, para ponerte un ejemplo muy práctico, en vez de hacer el plato de pasta con la carne, pues directamente hacen el plato de pasta. Claro, algo peligroso es que podemos acabar llevando una alimentación muy alta en carbohidratos, entonces aquí bajar de peso poco vamos a bajar. Entonces sí, es un mito totalmente porque no tienes por qué bajar de peso con una alimentación vegetariana. ¿Y cómo deberíamos sustituir, digamos, la carne o el pescado? Porque la carne sí que tiene mucha proteína, ¿no? El pescado es omega 3. Rectifícame si me equivoco. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que eso quede en una balanza y no nos equivoquemos? Sí, tal como has dicho, carne, pescado llevan proteína y además el pescado azul lleva también grasa saludable, omega 3. En cuanto a proteína, es algo tan sencillo como incluir en la alimentación más cantidad de legumbres. Es decir, principalmente encontramos proteína vegetal en legumbres, en cereales integrales, en frutos secos. Entonces, siempre recomendamos que al menos en la comida o en la cena haya una ración de esta proteína vegetal, principalmente legumbres, ya sea con legumbre entera o en forma de hummus, por ejemplo, o en cremas o dentro de ensaladas, lo que queramos, pero al menos en una de las dos comidas principales que estén presentes las legumbres. Si llevamos una alimentación vegetariana, pues lógicamente podemos optar por huevos también, que nos ayudan a complementar la parte de proteína, pero bueno, siempre hablo de alimentación vegana, que es quizás la más difícil o la que creemos que es más difícil de complementar. En cuanto a grasas saludables, en cuanto a omega 3, la verdad es que incluyendo en la alimentación más frutos secos, más semillas, por ejemplo tenemos las semillas de lino o las nueces que nos pueden ayudar también a obtener esta fuente de grasas saludables también. Ahora que decías esto del pescado, bueno, que decíamos de omega 3, proteína, ¿se debería, quizás en un principio, no lo sé, temas suplementos que se habla tanto ahora? ¿Te gusta que se hable de eso para intentar compensar la alimentación, por así decirlo? ¿O no deberíamos? Claro, depende un poco también de la persona, pero la única vitamina, es decir, el único suplemento que debemos incluir cuando una persona lleva una alimentación vegetariana o vegana es la vitamina B12 y ya, o sea, no hay más vitaminas minerales que estén en déficit. Claro, depende un poco también de cómo complementemos la alimentación. Si no llevamos una alimentación bien equilibrada, lógicamente vamos a tener déficits, pero no hay mayor riesgo de déficit en comparación a una alimentación con carne. Entonces, la única que hay que suplementar desde el principio es la vitamina B12.
Claro, luego pues sí que está bien analizar un poco o valorar alguna analítica y ver si hay déficit de vitamina D, de hierro o de cualquier otro nutriente que debamos tener en cuenta. Claro, se debería hacer un seguimiento, ¿no? Lo que decías, una analítica de sangre y ahí podemos saber qué es lo que falta, de lo que carecemos. Para mí es muy básico, antes de empezar a llevar una alimentación vegetariana o vegana, tener una analítica previa para hacer una valoración es algo importante también, justamente por eso, por si hay que suplementar o que complementar alguna cosita. ¿Y te encuentras algo, digamos, no sé, que la mayoría tengan un déficit en vitamina D o en hierro? ¿No hay algo así? Cada uno es diferente. Cada persona es un mundo. Es un mundo. No, la verdad es que... ¿No? Además, algo muy curioso que me pasa para saber si hacemos algo mal, ¿eh? Claro. Más que nada. Algo muy curioso que me pasa es que cuando vienen, por ejemplo, a consulta personas jóvenes que vienen acompañadas de sus padres y que llevan tiempo con la alimentación vegetariana, es como que los padres siempre quieren pídele una analítica que seguro que hay alguna cosa y como exacto, como para que se dé cuenta que no lo está haciendo bien. Y pues la mayoría de veces está todo perfecto. Entonces, sí que es verdad que a nivel general, tanto en población vegetariana como no vegetariana, un déficit de vitamina D suele ser muy habitual. Quizás tanto por la alimentación que llevamos como por los hábitos de vida también, que pasamos muchas horas en interior y no nos toca tanto el sol. Entonces, la vitamina D igual sí que es algo que veo como muy prevalente en consulta, los déficits, pero por el resto no... Que en los últimos años también se ha ido diciendo, ¿no? Que la gente tenía como un déficit y más ahora que hemos estado tan encerrados, ¿no? El sol también aquí influencia un poco qué es lo que haces en el día a día, ¿no? Sí, porque es tan importante la alimentación como los hábitos de vida, porque por muy bien que comamos, si en cuanto a vitamina D, por ejemplo, si no tenemos este ratito de sol cada día, pues es muy difícil que podamos sintetizar esta vitamina. Y también el deporte. El deporte, el estrés también, o sea que hay muchos factores a tener en cuenta independientemente de la alimentación. Y si es lo que decía, que por muy bien que comamos, si todo el resto no nos acompaña, va a ser un poco más difícil de que esté todo en orden. Y en el caso del veganismo, claro, no puede ser, o sea, no puedes comer nada, ¿no? Que que provenga del animal, ya sean huevos, miel. Claro, aquí debemos hacer servir un poco la imaginación, ¿no? Para crear platos y que estén sabrosos. Ya. Al principio yo creo que sí, pero por el simple hecho de rutinas, de que estamos muy acostumbrados a cocinar con este tipo de alimentos. Entonces, al principio igual sí que tenemos que ser un poco más creativos a la hora de hacer los platos. Pero, como decía antes, no tiene por qué ser nada fuera de lo normal ni nada que nos suponga un trabajo excesivo. El simple hecho de cocinar, como hacíamos antes con legumbres, pues es algo muy sencillo y que no hace falta que seamos igual muy creativos tampoco. También haces charlas y talleres, ¿verdad?, sobre alimentación. ¿Qué es lo que les muestras a tus clientes, digamos, a quien viene? Justamente el tema de los talleres viene un poco dado por eso, por la inquietud esta de cómo voy a cocinar, cómo voy a comer si no como ni carne ni pescado. Entonces el objetivo de los talleres precisamente es esto, el dar a conocer recetas o sobre todo el transmitir esta tranquilidad que deberíamos tener al empezar una alimentación vegetariana, que no es para nada difícil ni tiene que ser mucho más elaborado de lo que hacemos ya habitualmente. En general, ¿qué es lo que has ido observando? ¿Ves que nos alimentamos bien o no? ¿O que pecamos un poco? Pues depende mucho también de cada casa en general, pero la tendencia yo creo que es que cada vez nos estamos dando más cuenta de la importancia de comer bien y de cuidarnos, no solo de comer bien, sino de cuidarnos en general, reducir el estrés o hacer más deporte. Entonces sí que es verdad y eso es algo que coincido bastante con mis compañeras cuando lo hablamos, que si algo hemos observado después de la pandemia precisamente es esto, que a consulta nos viene más temas de cambio de hábito más que pérdida de peso en sí. Entonces eso es algo bueno, yo creo, la tendencia es buena, pero lógicamente, claro, la gente que nos llega a consulta es una parte muy pequeña de la población en general. Entonces creo que hay muchísimo trabajo todavía por hacer porque la alimentación en sí
no es algo que estemos llevando muy bien a nivel general, creo. Claro, al parar quizás hemos hecho un poco la introspección, ¿no?, de lo que estamos haciendo bien o mal. Sí. En el caso de que alguien nos esté viendo y quiera empezar a ser vegetariano o vegano, ¿debería ir poco a poco e intentar hablar con un profesional antes para asesorarse? ¿Qué es lo que se debería hacer? Yo siempre recomiendo eso, que al menos una valoración con profesional sí que la hagamos. Más que nada también para que nos haga una evaluación inicial, si hay algún déficit, si hay alguna cosa que debamos complementar. Y sobre todo yo lo que suelo hacer es enseñar la base, es decir, que sean ellos mismos, al menos en mi caso en consulta no me gusta que dependan de mí, sino que sean ellos mismos los que aprendan pues cómo debo combinar los alimentos, la proporción que debe haber de cada alimento en el plato, qué opciones son más adecuadas si quiero comprar algo que sea como más parecido a la carne, qué debo leer de las etiquetas, es decir, intento que sean un poco más autónomos en ese sentido. Pues muchas gracias, Esther Vives, por venir hoy en Grupos NECA Televisión. A ti, Claudia. Ha sido un placer, gracias. Igualmente.